Bienvenidos hermanos y amigos a este nuevo estudio de la Palabra de Dios. Y prácticamente estamos ya por concluir, nos falta este estudio de hoy y el próximo estudio y terminamos el libro de Santiago. Y ha sido bastante importante considerar todos estos consejos que Santiago nos da en esta epístola universal. La sección que hoy día vamos a considerar es Santiago capítulo 5 del verso 13 al 18. Y lo leemos y dice así la palabra de Dios. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesad vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. A veces nosotros creemos que para ganarnos el favor de Dios tenemos que hacer grandes cosas. Para poder tratar con los problemas, con las aflicciones, con nuestras necesidades que vienen a nuestra vida. Entonces nos esforzamos, que es bueno esforzarse, por cierto, pero sin embargo Dios en su palabra nos va a hablar acerca de la oración. Ahora, este pasaje tiene 7 veces la palabra oración, orar, oren. En el versículo 13 dice haga oración. Versículo 14, oren por él. Versículo 15, y la oración de fe salvará al enfermo. Versículo 16, orar unos por otros. Y en el versículo 16 también la oración eficaz del justo puede mucho. Versículo 17, y oró fervientemente para que no lloviese. Versículo 18, y otra vez oró, y el cielo dio lluvia. Importante en lo que está diciendo Santiago aquí. Es importante que nosotros podamos considerar entonces que la oración y la palabra de Dios son las cosas que necesitamos para hacer frente a estos problemas, aflicciones, angustias y necesidades. En esta porción, Santiago nos enseña la importancia de la oración en nuestra vida cotidiana, cuando estamos en el carro, cuando estamos haciendo la cola para el pan, o estamos haciendo cualquier otra cosa que nos permita poder concentrarnos entonces en lo que es la oración. Pero Santiago entonces empieza diciendo que si alguno está enfermo entre vosotros, haga oración. Alguno está afligido, ¿no es cierto?, por algo que le ha sucedido. Ahora, la palabra afligido tiene que ver con toda clase de pruebas, de aflicciones, de angustias. Y frente a esto, Santiago dice, haga oración. Él nos está diciendo, si alguien tiene alguna aflicción, alguna angustia, nos llama a que le busquemos a él por medio de la oración, para que Dios nos fortalezca en medio de esa aflicción que nosotros podemos experimentar. Pero en segundo lugar, el versículo 13 nos dice, ¿está alguno alegre? Cante alabanzas. Y aquí está hablando de la alegría, no temporal, sino la alegría de corazón. Debemos orar cuando estemos alegres también, no solamente cuando estemos afligidos debemos orar y buscar a Dios, sino también cuando estemos alegres, también tenemos que buscar
al Señor. Debemos reconocer que Él es quien nos ha bendecido todos los días, nos bendice, ¿no es cierto?, con alimentos y algo que llevarnos a la boca. Por tanto, debemos cantarle himnos de alabanza por tantas bendiciones que Dios nos da. Y yo debo no solamente orar en momentos de aflicción, sino que si estoy contento, yo debo también entonces cantarle himnos de alabanza a Dios. Versículo 14. En primer lugar, decíamos entonces que versículo 13, debemos orar en todas circunstancias. Versículo 14, oración por el enfermo. Versículo 14 dice, ¿está alguno entre vosotros enfermo? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Dice este texto, dice que llame a los ancianos. No es que los ancianos tienen una bola de cristal y sabe quién está mal, quién está padeciendo alguna enfermedad, no. Aquí dice la escritura, dice llame. ¿Quién tiene que llamar? Tiene que llamar o el enfermo o tiene que llamar la familia del enfermo. Dice llame a los ancianos. O sea, vale decir entonces que cuando alguien nos llama, pues tenemos que prestarle también la atención debida. Los pastores, los obispos, cuidan nuestra alma, nuestra vida, nuestro cuerpo, ¿no es cierto? Y entonces van y oran por cada uno de nosotros. Y dice, y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Ahora, no es que el aceite tenga algún efecto de sanidad o que nos va a sanar o que poniéndole aceite ya vamos a ser sanos, de ninguna manera. Porque vemos acá que en el tiempo de Santiago, en tiempo de los apóstoles, pues el aceite de oliva servía tenía un valor medicinal. Pero no todos las sanidades se requería aceite de oliva. Por ejemplo, Hechos capítulo 9, el verso 34, dice lo siguiente. Y le dijo Pedro, Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama, y enseguida se levantó. No hubo necesidad de ungirle con aceite, porque no es necesario o tan necesario la necesidad no es tan necesario ungirle con aceite, según la Escritura. En Hechos, el capítulo 3, el verso 6 y 7, dice la palabra de Dios, dice, mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, lo levantó y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Vale decir entonces que encontramos entonces sanidades que no necesitaban ese ungimiento, ¿no es cierto?, con aceite. En Hechos, el capítulo 20, el verso 9 y 10 dice, y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándole dijo, no os alarméis, pues está vivo. Entonces vemos acá que los milagros, también las sanidades, la resurrección de los muertos, no necesitaba pues el ungimiento de aceite. Sin embargo, en el libro de Marcos, el capítulo 6, el verso 13, dice lo siguiente.
y echaban fuera demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaba. Vale decir entonces que no es necesario, ¿no es cierto?, el ungimiento con aceite. Ahora, tenía un valor medicinal en aquel entonces y Jesús seguramente lo practicaba. Pero vemos acá entonces que tanto los pastores o los ancianos, los obispos de la iglesia, entonces puedan orar por un enfermo, y si no hay pues el aceite que se requiere, entonces no habría ningún problema, porque Dios no obra a través del aceite, sino obra a través de su palabra. En tercer lugar, versículo 15 de Santiago, dice: la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. La oración de fe es creer de todo corazón que nuestro Señor Jesucristo lo puede sanar, tiene poder para sanar. Y nosotros confiamos en un Dios todopoderoso, que tiene el poder para sanarlo. Pero también nos lleva a un autoexamen, y dice: y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Entonces significa que Santiago nos lleva a un autoexamen. ¿Cómo estamos nosotros delante de Dios? Para dirigirnos al Señor, pues tenemos que de alguna manera estar en comunión con nuestro Dios. Y el verso 16 dice lo siguiente: confesaos vuestras ofensas unos a otros. Y aquí lo que está pidiendo el apóstol o Santiago, lo que está diciendo acá es que debemos confesar nuestros pecados, el mutuo perdón. Santiago nos recuerda que somos una familia. Por eso es que si hay problemas, debemos confesar nuestras ofensas unos a otros. Sin confesión no habrá restauración en nuestras vidas. Así que varias cosas nos habla acerca de la oración al tener ciertos requisitos: la oración de fe, el autoexamen y el mutuo perdón. Verso 16, dice la Escritura: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Y esto es para todo hijo de Dios. Para todo hijo de Dios. ¿No es cierto? La oración de fe, dice, salvará al enfermo. Y orad unos por otros para que seamos sanados. Cuando uno comienza a orar, Dios va poniendo, va mostrando nuestras faltas, vamos nosotros notando las cosas que hay que arreglar, y aquí el apóstol está diciendo: orad unos por otros para que seáis sanados. ¿Por qué? Porque la oración eficaz del justo puede mucho. Entonces esto es para todo hijo de Dios, no solamente para los pastores, no solamente para los líderes, es para cada uno de nosotros, para toda la iglesia. Así que, hermanos, debemos buscar entonces ese perdón que tanto se necesita. Y no solamente buscar el perdón, sino que también buscar entre nosotros también a personas que quizás puedan tener ese don. Si no lo hubiera, pues Dios es soberano y puede sanar en toda circunstancia y en todo momento. Pero tenemos que confesar nuestros pecados. Tenemos que decirle a Dios que nos perdone todos nuestros pecados. Versos 17 y 18, hay un ejemplo del Antiguo Testamento que nos habla de Elías. Elías, como cada uno de nosotros, estaba sujeto, dice, a pasiones semejantes a las nuestras. Elías era como cada uno de nosotros, como tú, como yo. Era
igual que nosotros. Estaba sujeto a pasiones, dice la Escritura, pero sin embargo oró fervientemente y no llovió, para que no lloviese, y no llovió. 3 años y 6 meses duró la sequía. Sin embargo, no solamente estaba sujeto a pasiones, sino también a sus frustraciones, a sus debilidades, a las depresiones, pero oró fervientemente. O sea, confió Elías en el Señor Dios Todopoderoso. Y ese es el poder de la oración. Ese es el poder de la oración. Y dice el versículo 18, y oró otra vez, y dice que dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Así que debemos creer en el poder de la oración, en el mundo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y con la ayuda del Espíritu Santo, definitivamente, ¿no? Aquí encontramos entonces que nosotros tenemos que creer en el poder de la oración, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y que el Espíritu Santo, con la llegada y que mora dentro de nosotros, pueda hacernos hombres y mujeres que podamos amar el tiempo de la oración. Que Dios nos bendiga y será hasta el próximo video, que ya será el último de esta serie. Que Dios los guarde a cada uno de ustedes.